le bendiga más. Dios continúa bendiciendo la vida de la familia pastoral. Oramos a Dios por mi amigo y hermano en Cristo, el pastor Amado, que está dando una pronta recuperación. Amén. Gloria a Dios. Pues para los que no me conocen, que creo que son muchos, mi nombre es Leonardo. Me congrego en Iglesia de Dios Ríos de Agua Viva. Tenemos la encomienda ya como presidente de los caballeros, pastor de caballeros, con mi pastor Natanael Grullón. Dios me ha bendecido con una hermosa familia. Por allá andan mis dos hermosos hijos, Valentina y Leandro, y mi querida esposa que se encuentra por este lado, que quiere pasar a caminar. Gloria a Jesús. Bendiga esa familia. Y Sandra, agradezco muchísimo a Dios por su vida, porque primero, después de Dios, es la que me ha impulsado y me ha ayudado a ver cuál es mi rol como cabeza de familia, como sacerdote de mi casa, que es muy importante en un caballero saber cuál es su rol. Que estamos para dirigir a nuestros hijos, a nuestras esposas, no para que sean las esposas que lo hagan. Amén. Ellas son ayuda idónea. Pero esto va a ser para otra ocasión. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana para ministrar su palabra es: el que regresa no necesita ser buscado, sino restaurado. Gloria al Señor. Para ello vamos a estar leyendo en Lucas 15, del 11 al 32, una parábola que ya creo que todos conocemos, pero es necesaria repasar constantemente. Lucas 15, del 11 al Gracias, Jesús. 32. Nos ponemos de pie para estar dándole lectura a la palabra en honra a nuestro Padre Celestial. La parábola del Hijo Pródigo. Con un amén iniciamos. Gloria al Señor. La palabra es leída en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: parábola del Hijo Pródigo. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y después llenar su vientre de las agarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzados de sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo era muerto y ha revivido. Me había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre:
he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que había consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Santa, que ellas son vivas y eficaces, Padre eterno, que son las mismas hoy, mañana y siempre, pero tu misericordia, Padre, que renueva de día en día, para que nosotros podamos comprender, Señor, las revelaciones que hay en ella cuando tú iluminas nuestras mentes, Señor. Te pido, Padre, en esta hora, que lo que salga de mi boca, Señor, sea palabra que edifique y no que hiera, palabra que den vida y no que den muerte, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Para darle continuidad, quiero compartir con ustedes el contexto de esto que se encuentra en Deuteronomio 21, del 18 al 21, que dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su madre, ni a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedecieren, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y toda Israel oirá y temerá. Gloria a Dios. Amén, gloria. Yo leyendo esto, el Señor me ministraba y me decía: qué tan fuerte era el vivir en aquellos tiempos, y qué gracia, qué misericordia tenemos nosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo, que aún muchas veces, siendo rebeldes y apartándonos de sus caminos, Él nos recibe con los brazos abiertos, como lo vimos en la parábola que leímos anteriormente del Hijo Pródigo. Gloria a Dios. En aquel tiempo no titubeaban. El que hacía el mal, lo apedreaban, lo mataban, y el juicio era muerte. Mas sin embargo, en estos tiempos, nosotros hacemos lo malo ante los ojos del Señor, y simplemente tenemos que arrepentirnos, venir con un corazón contrito y humillado ante la presencia de nuestro Padre, y Él está dispuesto a perdonarnos. Amén. No una, ni dos, ni tres, sino, como dicen las Escrituras, 70 veces 7. Y nosotros, como seres humanos, muchas veces nos hacen algo, cualquier cosita, por pequeñez que sea, y siempre queremos guardar ese rencor y ese resentimiento en nuestro corazón hacia aquellas personas que consideramos ser nuestros amigos o nuestros hermanos, que quizás por un error o una equivocación hayan actuado de esta manera, sin ni siquiera preguntarle ni ser capaz de acercándoles para saber por qué ellos tuvieron esa conducta. Realmente nosotros los seres humanos pecamos de señalar mucho. Me incluyo, porque no dejamos de andar en la carne. Aleluya. El mismo apóstol Pablo lo dice, que mientras andemos en este cuerpo natural, no podemos ser capaces de señalar a nadie. Aleluya. Ya que cuando lo hacemos pecamos y nos olvidamos de que andamos en el mismo cuerpo y que nosotros también podemos caer. Gloria al Señor. Volviendo al tema, yo tengo en esta mañana 4 puntos para tratar con ustedes. Y el punto número 1 es la rebeldía. La rebelión y la ruina, establecida desde el versículo 11 hasta el 16. Y en cada punto hay 3 partes. Y la primera parte de este punto dice: la demanda de la herencia representa el deseo de la independencia de Dios. Muchas veces nos vemos en los caminos del Señor con abundancia, porque andamos correctamente ante los ojos de Dios, pero nuestro corazón se endurece, porque creemos que lo tenemos todo ya en nuestras manos. Tenemos dinero, tenemos posición,
tenemos cargo quizás en nuestras congregaciones o un empleo de alto estatus que nos permiten crear a pensar que nosotros podemos vivir como nos dé la gana. La palabra nos dice que Dios nos llamó a ser libres, pero no a vivir en libertinaje. Esta es una de las razones por las que nosotros humanamente, cuando tenemos tanto dinero, quizás nos volvemos hacia atrás a mirar cómo vivíamos anteriormente cuando no teníamos nada y no conocíamos al Señor. Luego de venir a los pies de Cristo, entonces somos prósperos porque somos obedientes a su palabra y Dios no quiere que nosotros estemos mal pasando. Entonces el Señor nos suple todas nuestras necesidades. El Señor nos suple de todo lo que nosotros necesitamos para proveer a nuestra familia y para proveernos nosotros constantemente. Pero llegamos a un punto donde nos vemos con tanto que pensamos que no necesitamos de Dios porque lo tenemos todo. Tenemos para comprar una casa, tenemos para comprar un carro y ya no somos capaces de ir ante la presencia del Señor y preguntarle si necesitamos comprar otra casa cuando ya Él nos dio una. No está mal tener, no está mal tener. Lo que importa es qué hacemos con lo que nos da Dios. Porque todo lo que tenemos lo tenemos porque Él lo permite. Si a Él no le place, no tenemos nada. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos mete en diversos procesos y nos quita todo lo que Él nos dio. ¿Para qué? Para repetir la prueba por donde usted pasó al principio. Cuando se humilló ante los ojos de Dios. Gracias, cuando fue a su presencia y les rogó, diciendo: Señor, heme aquí, no tengo nada. Te entrego mi corazón para que tú trabajes conmigo como quieras. Pero el dinero, que es el mal de este tiempo, llenó tu corazón de codicia y de tener muchos bienes materiales que en el día de mañana, cuando partamos de este mundo, no nos van a hacer falta porque todo se va a quedar aquí. Amén. Nuestra vista tiene que estar puesta en lo eterno, no en lo terrenal, en lo que perece, que está en los cielos, no en lo que se desgasta como el cuerpo humano. La palabra dice que cuando nosotros moramos, vamos a ir al polvo que fue de donde nacimos. El espíritu vuelve a quien lo dio y el alma descansa en un lugar de descanso hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo para ser juzgado conforme a nuestras obras aquí en esta tierra, conforme a cómo nos conducimos y conforme a cómo tratamos a las demás personas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La segunda parte del primer punto es la partida a la provincia lejana. Gloria a Dios. Nos muestra cómo el pecado nos aleja de Dios. Nosotros no pecamos por pecar y ya. Permítame decirle que antes de nosotros hacer lo malo ante los ojos de Dios, primeramente lo pensamos. La mayor batalla del creyente está en el pensamiento. Antes de una persona suicidarse, lo piensa. Antes de una persona cometer adulterio, lo piensa. Antes de una persona lanzarse a hacer el mal hacia un prójimo, primero lo piensa. Entonces, la palabra nos dice que nuestras almas no son carnales, sino espirituales en Cristo Jesús. Y debemos de estar preparados para cuando nos lleguen esos pensamientos, aprender a discernir los espíritus, que el mismo apóstol Pablo nos los dice. Debemos de aprender a discernir los espíritus, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de las tinieblas que están en el aire. El ser humano, mis hermanos, en sí, necesita ser habitado por algo. Y el que no es habitado por el Espíritu Santo, lamentablemente, es habitado por los demonios de Satanás. El que no es habitado por el Espíritu Santo anda en la carne. Porque el Espíritu Santo no puede habitar donde no hay justicia, donde no hay limpieza, donde no hay pureza. Y es necesario en este tiempo que nosotros constantemente estemos sumergidos delante de la presencia del Señor, pidiéndole a Dios que sea Él mostrándonos y que nos enseñe a discernir esos pensamientos que vienen acá a nuestra cabeza, porque la palabra nos dice a nosotros que el Señor pensamiento de bien y no de mal. Y Él, para los que aman al Señor. El tercer paso a tratar del primer punto es la miseria y el hambre, la necesidad, el deseo de llenar su vientre. Este hombre, después de haberle pedido a su padre que le diera la herencia,
Es una deshonra. En aquel tiempo era una deshonra al que le pedía la herencia en vida a un padre, porque lo estaba matando automáticamente. Y eso era castigado con la muerte. Era castigado con la muerte, porque cuando esa persona retornaba de allá para acá, si había un arrepentimiento, y nos dice aquí que este hombre, esto simboliza la insatisfacción del alma al estar lejos de Dios. Cuando nosotros andábamos en el mundo, podíamos tener todo y vivir una vida llena de placeres. Pero cuando llegábamos a la intimidad de nuestro hogar, en nuestra habitación, en la oscuridad, usted y yo nos poníamos a pensar, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? Algo nos hacía falta. Algo nos hace falta cuando estamos lejos de la presencia de Dios, cuando no conocemos al Señor. Y ese espacio está reservado para cuando el Espíritu Santo de Dios nos convenza del pecado a cada uno de nosotros, que Él es el que convence del pecado. Gloria a Dios. Y este hombre, en su necesidad, se acuerda de su padre. Gloria a Dios. Y dice, pero en mi casa, allá donde mi papá, los jornaleros que viven ahí tienen abundancia de pan, y yo, mírame aquí, apacentando cerdos para poder comer de lo que le dan a los cerdos de comer. O sea que no era poca cosa lo que le daban a los cerdos de comer, si él deseaba comer de esto. Pero era tan grande la necesidad que él tenía, que él quería comer de esto, pero se acordó de su padre. Así nos acordamos nosotros de Dios cuando nos apartamos de Él. Porque en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado por la cabeza y nos hemos ido al mundo, nos hemos ahorillado, hemos dejado a Dios de lado, porque no nos sentimos capaces de estar delante de su presencia. Porque hay personas a nuestro alrededor que constantemente nos viven señalando, quizás por algún comportamiento que nosotros estamos teniendo, que no es lo correcto. La palabra del Señor nos dice que nosotros, o tú que eres más espiritual que el otro, ve con espíritu de mansedumbre a instruir a tu hermano, a guiarlo con espíritu de mansedumbre. No vaya a hacer que creyéndote tú más espiritual, yéndole a guiar, le falte ese respeto y también peque. También peque. ¿Por qué? Porque humanamente, en la carne, estamos llamados para destruir todo lo bueno que sale de cada uno de nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. La palabra dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, hechicería, etcétera, 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 y que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, está en nosotros, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y cuando nosotros manifestamos uno de estos frutos, es porque el Espíritu de Dios hace que lo manifestemos. La palabra dice que la fe sin obra es muerta. Y nosotros podemos hacer obra porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Si no tuviéramos el Espíritu de Dios en nosotros, ¿qué capacidad tendríamos nosotros de ser bondadosos? ¿Qué le daríamos nosotros a aquel necesitado que tú sabes que estás necesitado? Pero tú llegas a un hogar y aprendes a ver la necesidad que hay en ese hogar. El Señor nos manda a orar, pero es para que nosotros veamos y podamos estar atentos de la necesidad de nuestro hermano. Llegamos a un hogar a orar y quizás encontramos una familia que ya son las 11:30 de la mañana, 12 del mediodía, y todavía no se han echado nada en el estómago, y tú te das cuenta y solamente oras y te vas. ¿Estás practicando la bondad? Este punto nos lleva al punto número 2, que es el arrepentimiento y la decisión. Al este hombre darse cuenta de lo que había hecho y decir, ¿qué he hecho? Mira los jornaleros en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan. Él no se quedó estático, quieto, con vergüenza. Él se arrepintió y tomó una decisión. Y al arrepentirse y tomar esta decisión, vamos a tratar estas 3 partes que dice: cuando volvemos en sí, hay un despertar espiritual y un reconocimiento de la condición
pecaminosa. Gloria. El Espíritu Santo entonces nos hace ver el pecado que hay en nosotros y lo que hemos hecho y cómo nos hemos apartado de los ojos de Dios. Nos damos cuenta, pero quizás por vergüenza o por el que dirán en nuestra congregación, cuando volvemos, no volvemos y nos quedamos en el mundo, destruidos, sin nada que hacer. Y el enemigo entonces empieza a ministrarnos la mente, porque él no te la puede leer, pero te la puede ministrar. Y empieza a decir, ¿para qué tú vas a volver para allá? Ya tú te fuiste. Te van a señalar, te van a juzgar. Y es lamentable decirlo, pero hay hermanos así dentro de las congregaciones. Hay hermanos así dentro de las congregaciones, que tienen puertas abiertas y se dejan usar. Y en vez de agarrar y alegrarse por ese hermano que comprendió que lo hizo mal y que quiere retornar a casa, empezamos a juzgarle y a señalarle en vez de restaurarle, en vez de darle apoyo, en vez de darle ánimo, en vez de decir gracias al Señor que volvió y te trajo al redil. Gracias, Señor, porque viste a mi hermano y lo pudiste traer nuevamente a la casa. Y este hombre se dio cuenta de esto y él se arrepintió, pero no se quedó quieto. Él se fue a la casa de su padre nuevamente. Gloria a Dios. La tercera parte dice, la decisión de regresar, una confesión, humildad, volvemos a reconocer el pecado contra el cielo y contra ti. La 3 dice, la acción. Nosotros, los cristianos, debemos de ser accionados, como le dije anteriormente, aprender a discernir la necesidad de nuestros hermanos, porque somos hermanos en Cristo. La familia de la fe es una familia numerosa. La familia de la fe no es solamente la familia de tu casa. Gloria a Dios. La familia de la fe es todas las personas que se congregan en todas las iglesias, porque Cristo es un cuerpo indivisible. La iglesia de Dios es una. La iglesia de Dios no es una denominación. Aleluya. Dios no viene por denominación, Dios viene por sus hijos. Amén. Y debemos de comprender cuál es nuestra identidad, de que somos hijos, ya no somos huérfanos, ya no andamos en el mundo. Tenemos una cobertura de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino a este mundo y anduvo como hombre, como tú y como yo, pero sin pecado y sin mancha, fue emulado en la cruz del Calvario para que hoy en día nosotros podamos tener el acceso hacia el Padre. Y el velo se rasgó para que usted no tenga que ir a una tercera persona a pedir una oración por usted. La palabra dice que cuando nosotros no tenemos necesidad, debemos de entrar a nuestra habitación, cerrar la puerta, orar a tu Padre que esté en el secreto, y Él te recompensará. Amén. La recompensa no viene del hombre. La recompensa viene de Dios, que es quien conoce los corazones, quien puede discernir los pensamientos, porque la palabra dice que el Espíritu Santo discierne hasta los pensamientos del mismo Dios, y no va a discernir los tuyos y los míos. Él conoce nuestra necesidad. Él sabe de que nosotros tenemos necesidad. Muchas veces le oramos al Señor por algo y nos ponemos bravitos cuando Él no nos lo da. Y no podemos entender que es que no es el tiempo. Porque si nos lo da, entonces nos vamos a volver al mundo. Como le estaba diciendo al principio, el principio de todo mal es el amor al dinero, que es lo que se está viviendo en este tiempo. Muchos afanes. Todo el mundo quiere más, quiere más, quiere más. Pero solamente está buscando lo material. Y lo espiritual para cuándo. Cuando en realidad lo que está en juego es nuestra alma. No es cualquier cosa lo que está en juego, es nuestra alma. Gloria a Dios. La parte 3 dice, el punto número 3 dice, el amor incondicional del Padre. Y en esta parte, mis hermanos, yo quiero que presten mucha atención, porque dice, el Padre espera y corre. Dios desea la reconciliación y toma la iniciativa. Gloria a Dios. Hay muchas personas dentro de las congregaciones que están apartados de Dios,
igual que en el mundo. Y el Señor nos mete en diversas pruebas y procesos para que nosotros podamos entender que fuera de Él, fuera de su cobertura, nada, absolutamente nada podemos hacer. Gloria a Dios. Dígale a la persona que está a su lado, yo te amo. Te amo. Dígaselo de verdad, yo te amo. ¿Eh? Porque así como Dios nos ama a nosotros debemos de tratar a nuestro prójimo. Y el prójimo no es solamente el que nos da algo materialmente. El prójimo no es solamente el que nos demuestra amor. ¿Eh? El prójimo es aquella persona que de vez en cuando te pisa el callo. Porque ahí es donde tú ves en realidad como Dios prueba tu carácter. Cuando Dios pone ese tipo de personas en tu camino es porque Él quiere formarte para algo. Porque nosotros no podemos hablar de restauración si nunca hemos sido restaurados. Nosotros no podemos hablar de matrimonio restaurado si nunca hemos pasado por un proceso con nuestras esposas. Así es. Entonces la palabra dice que nosotros no podemos hablar de lo que nosotros no conocemos. Amén. Y para nosotros poder hablar de Dios, para nosotros poder hablar de Cristo, debemos estudiar las Escrituras. Amén. Guardar ese depósito en nuestra vasija. Que cuando llegue el momento de dar una palabra, el Espíritu Santo tenga de dónde sacar. Y traértelo al pensamiento. Pero si no estudiamos, si no escudriñamos, si no buscamos, si no oramos, entonces cuando tú veas a una persona en una necesidad, ¿qué le vas a decir? Si no hay de dónde sacar. Por eso es tan importante el estudio de la palabra. Gloria a Dios. Y el estudio de la palabra no se basa simplemente en venir los domingos a la escuela dominical. Gloria a Dios. El estudio de la palabra se trata en esa comunión personal que tú tienes con Dios en la intimidad, Amén. en tu hogar. De esas 24 horas del día que Él te da, te puedes sacarle 1 hora o 1 hora y media. Pero estamos tan sumergidos en los placeres del mundo, estamos tan sumergidos en lo físico, en lo material, en lo que se ve, que se nos olvida lo espiritual. Gloria a Dios. La parte 3 dice: el brazo y el beso nos muestra un padre gozoso con el regreso de su hijo y le restaura sin ningún reproche. Gracias, Jesús. Consecuencia del hijo al regresar luego de la deshonra. Por eso le leí Deuteronomio. En la antigüedad, un hijo cuando hacía esto, que pedía la herencia a su padre, se iba y lo malgastaba y lo volvía. Los del pueblo siempre estaban prestos, mirando el momento en que esta persona vaya a regresar. Y se ponían uno a la derecha y se ponían uno a la izquierda. Y este hijo pasaba por el medio y estas personas empezaban a apedrear. Y si llegaba vivo a los regazos de su padre, entonces él le perdonaba. Pero vemos aquí como este padre va corriendo hacia él y lo abraza y lo besa, dándole a entender a la población que él ya lo perdonó. Amén. Y si Dios te perdonó a ti, ¿quién es el hermano para juzgarte? ¿Eh? Y si Dios te perdonó a ti, ¿quién es aquella persona para señalarte? No hay necesidad. Cuando nosotros tenemos identidad en Cristo, comprendemos esto. Amén. Cuando usted sabe cuál es su identidad en Cristo, nada le mueve. Está quieto. Gloria a Dios. Está quieto y conocer. Amén. Señor Gloria a Dios. Jesús. Gloria al Señor. La fiesta Jesús. y la vestidura. Gracias, Le Señor. pone un anillo, unos calzados. Dios le cubre los pecados, le restituye, le dignifica Gracias. el reconocimiento de su creación a imagen y semejanza de Dios. Implica tratar a los demás con estima, ennoblecer sus vidas y específicamente a través del trabajo humano. Me llamó muchísimo la atención esta parte cuando dice: implica tratar a los demás con estima. Cuando hablamos de los demás,
¿Hablamos de una o dos personas? Hablamos de todos. Aleluya. Como le dije anteriormente. Hasta el que le pellizca. Cuando usted pellizca. Aleluya. Hasta el que le pisa el dedo chiquito. Señor. Cuando tiene un caño. A todo el mundo. El vecino y la basura. Hay 10 mandamientos, todos conocemos la ley. Pero el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu Aleluya. corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. No es amarás al Señor tu Dios solamente cuando Él te tenga en abundancia. Ay, aleluya. La Es en nevera todo está tiempo. llena, varón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Para nosotros poder manifestar amor a los demás, primeramente debemos de aprender a amarnos a nosotros mismos. Porque la persona que no se ama a sí mismo no puede amar a nadie más, incluyendo al mismo Dios. No se trata de decir con la boca yo te amo, cuando nuestras acciones de vez en cuando demuestran todo lo contrario. Y el punto número 4, pero no menos importante, representa el peligro de estar en la casa, pero tener el corazón lejos de Dios. Esto simboliza legalismo. Una persona legalista es aquella que intenta ganar el favor de Dios o la salvación cumpliendo reglas. Dios nos dejó los mandamientos. Dios no nos dejó reglas terrenales. La única regla que el Señor nos dejó es obedecer su palabra. El apóstol Juan dice en Juan 14, no recuerdo bien el versículo: el que me ama, mis palabras guarda, y mi Padre le amará. Ustedes escucharon, mis palabras guarda, y mi Padre le amará. O sea que para que Dios nos ame tenemos que guardar su palabra. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Lamentablemente, si no guardamos la palabra, si no obedecemos lo que está en ella, el Espíritu de Dios no vendrá a nosotros, no hará morada con nosotros y no nos va a guiar a toda luz, a toda justicia, a toda verdad, y no nos va a escudriñar el corazón y no nos va a reprender cuando vayamos a hacer lo malo. Porque ¿quién de los que están aquí no han intentado hacer algo malo? Que de una vez en el pensamiento el Espíritu Santo le dice no lo hagas. Eso no está bien. Ahora, triste es cuando nos vienen esos pensamientos y lo ejecutamos. Si lo ejecutamos, es porque el Espíritu de Dios se ha ido apartando poco a poco. Porque Él no se va de la nada. Él se va cuando nosotros hacemos lo malo. Gloria a Dios. La parte número 2 dice: una persona legalista guarda resentimiento por la gracia mostrada del Padre hacia el pecador y el señalamiento de las personas. Yo creo que este punto lo traté por adelantado, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Y dice aquí, la invitación del Padre mayor, del Padre al Hijo mayor, dicho más maduro espiritualmente, hablando, llamándole a gozarse por la vida restaurada. Tu hermano estaba muerto y ahora ha venido. El padre le reclama al hijo que por qué el hijo no está yendo a gozar de la fiesta con su hermano, porque ha sido restaurado, ha muerto. Mas sin embargo se queda amedrentado allá afuera, en una esquinita, y llama a uno de los criados y le dice: ven acá, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y el criado le dice: tu hijo ha vuelto y tu padre le ha recibido. Tu hermano. Lo abrazó, o sea, tu hermano ha regresado, lo abrazó, le puso un anillo, identidad, le puso un anillo, le calzó los pies, ya no está huérfano. Ya tenemos un nuevo camino por donde andar, que es el camino de Cristo. Fuera de los pies de Cristo no podemos hacer nada. Fuera de los pies de Cristo no podemos hacer nada. Gloria al Señor. El padre le pregunta por qué no entra, y él le dice y le reclama: tanto tiempo estuve yo contigo aquí y nunca te desobedecí. Tanto tiempo estuve aquí contigo y nunca te desobedecí, y nunca me has dado un cabrito para yo celebrar con mis amigos. Tú vivías en la casa de tu padre, tú no tenías necesidad de pedir nada. Si tú no celebraste con tus amigos fue porque tú no quisiste.
Si no celebraste con tus amigos es porque tú estabas muy apasionado, trabajando para tener más y más y más y más. Hay una parábola muy interesante en la Biblia. El Señor me la trae a memoria en este momento, no sé por qué. Que había un rey que dice que había acumulado tantos bienes. Y en su granero que tenía no le cabía. Y él dice, edificaré un castillo. Y ahí guardaré todos mis bienes. Y diré, alma mía, regocíjate, gózate con todos estos bienes. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Qué va a suceder con todos los bienes que acumulamos aquí en la tierra? ¿Eh? Acumulas bienes para que lo disfruten otras personas. Y el día de la venida de Cristo, tu alma, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria al Señor. Lucas 15, 14, 7. Esta lo voy a leer un momentito. Dice, Lucas 15, 4, 7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gloria al Señor. El Señor es claro. Este hombre, su hijo pidió sus bienes y se fue, pero él no tenía dónde buscarlo, porque me imagino que la ciudad era muy grande, pero Dios sí sabía dónde él estaba. Tocó, le mostró sus pecados, le mostró su error y le hizo volver a su casa. Y su padre lo recibió gozoso. Su padre lo recibió con los brazos abiertos, les restauró y no les reprochó nada. No estamos llamados a reprochar, mis hermanos. Estamos llamados a restaurar. Dios les bendiga. Dios les guarde.